Estimados, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada de capacitaciones. Queremos agradecer su entusiasmo y convocatoria en cada una de las sesiones y los invitamos a seguir participando activamente durante la semana que sigue. El día de hoy contamos con la presencia del doctor José Luis Santelices, médico urgenciólogo, past president de la SOCHIMU, referente MinSal de Urgencia y SAMU, y hoy día nos va a hablar de lineamientos generales de flujo en unidades de emergencia ante pandemia COVID-19. Le agradecemos nuevamente el que estén presentes y les queremos solicitar que las preguntas las vayan realizando a través de la sesión en los distintos chats para que nosotros las podamos recopilar y al final de la sesión le podamos hacer las preguntas al expositor. Además de eso, van a contar con una encuesta, la cual se está realizando desde acá de Hospital Digital y el Ministerio de Salud, con el fin de hacer un diagnóstico educativo y ver cuáles son las videoconferencias que requieren más énfasis en las posteriores jornadas. Así que nuevamente quiero agradecer al doctor José Luis Santelices y empieza la presentación. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Bien. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por su audiencia y una vez más felicitarlos por la dura labor que hacen. Mucha gente depende de ustedes, mantengamos eso en mente. Bien, de lo que vamos a hablar hoy día en relación al alistamiento de la red de urgencia, es decir, cuáles son los lineamientos que debemos seguir en esto que ya estamos en fase 4. ¿Okay? Vamos a ver algunos elementos de contexto general, vamos a ver cuáles son los elementos de preparación de esta respuesta asistencial y finalmente los elementos de alistamiento de este proceso de urgencia y el proceso prehospitalario de atención. Entonces, en relación a la situación global, aquí no quiero extenderme mucho porque probablemente muchos de ustedes ya han visto cuál es la situación actual en la que estamos en relación a los casos confirmados. Ahí está un poquito, ¿cómo se llama?, desactualizado, pero estamos en una fase en donde ya hay hace rato contagios domésticos, ¿no es cierto? Y por eso se han tomado las medidas de cuarentena, entre otros. Esto es el número de casos confirmados nuevos y los acumulados que están actualizados hasta el 30 de marzo. Entonces vemos que lleva una curva ascendente relevante. Yo no voy a hacer estimaciones de qué es lo que se viene en las próximas semanas. No sé por qué era. Perdón. Ahí. No voy a hacer una estimación de lo que se viene la próxima semana, pero claramente debemos entender que queda muy poco para que empiece la situación de alto riesgo, ¿ya? Algún otro elemento interesante es ver el perfil clínico de los enfermos que han habido en Chile, porque puede ser muy distinto de lo que presentan en otros países. Entonces, muchos de ustedes sabrán que de los síntomas más importantes son tos, fiebre, mialgia y cefalea en los consultantes generales. Esto yo lo digo como elementos para tener en consideración la evaluación diagnóstica, pero fíjense que si bien disnea o dificultad respiratoria está presente, ¿no es cierto?, y nos da una evaluación y también es conocido, diarrea y dolor abdominal, que están considerados muy, muy, muy bajos, fíjense que ha circulado. Luego, en relación a aquellos pacientes COVID positivos, pero que han requerido hospitalización, lo mismo diarrea puede llegar hasta un 10%. Entonces, eso se los comento porque en algunos algoritmos apareció casi como un elemento de exclusión. Entonces, ojo que en ese aspecto puede parecer un poco, ¿no es cierto?, una influenza, pero claramente los otros elementos son los que la diferencian. Pero es para que nosotros tengamos una idea propia, local, de cuál es el cuadro clínico COVID en Chile. En relación al comportamiento de la unidad de emergencia hospitalaria, se habrán dado cuenta que han caído de manera abrupta con respecto a años anteriores y más de alguna persona le puede decir que han caído incluso con respecto al año 2009, el año que tuvimos pandemia. Pero hay que tener en consideración que ahí teníamos un nivel de subregistro gigante, había un nivel de subregistro particularmente en los dispositivos de atención primaria de urgencia. Entonces, les sugiero que nos comparemos con el año pasado en relación a, más que el momento de la curva, es a la pendiente de la curva. Entonces, ahora estamos en un momento de baja demanda. Nuestra recomendación no es que sea un momento para relajarse y tener turnos más livianos. Bueno, hay algunos hospitales que no es la situación,
pero sino más bien al revés. Es un momento de apretarse el cinturón, hacer cuarentena preventiva de ciertos recursos humanos, porque en 3 semanas más ese recurso humano, que esperemos que no se contagie, debiera entrar en función. He insistido muchas veces que podemos llegar a tasa de ausentismo de personal de un 40 o 50%. Entonces es necesario de ya... ¿Qué se me vuelve para atrás? Desde ya empezar a usar estrategias de resguardo de recursos humanos. Bien, en relación a la preparación y respuesta asistencial, toda esta preparación y respuesta se ha elaborado en los clásicos como elementos transversales, que es liderazgo, logística, coordinación e información, pero esto mismo yo me voy a abocar exclusivamente al punto central que dice urgencia. Las recomendaciones están en relación al ordinario 27, número 808, que pueden observar, en relación a los lineamientos, y particularmente en lo publicado el Diario Oficial el día de ayer, si no me equivoco, anteayer, ayer, que deja refrendados también estos lineamientos. La idea es que lo que nosotros vamos a comentarle como esta lista, esta como checklist o listas de verificación, son una recomendación local, pero que ha sido sacada de recomendaciones internacionales, para que ustedes vayan revisando cuáles son cada una de las medidas que hay que implementar y particularmente el estado de esa implementación, es decir, logrado, no logrado, pero lo que más nos interesa es la que está en proceso, para que ustedes nos den a conocer sus dificultades. Este es el ordinario que yo les mencionaba y que habla sobre las líneas de acción inmediata que debieran empezar a implementar los directores de servicios de salud del país. Y aquí vamos al alistamiento. Entonces, las estrategias son las siguientes. Uno es la instalación del pre-triage, que voy a pasar a mencionar después. Otra estrategia es la atención, el flujo de atención que sea segmentado. En otras palabras, son partir el servicio de urgencia en 2 urgencias. Un servicio de urgencia para pacientes respiratorios y otro para pacientes no respiratorios. Cuando decimos 2 servicios de urgencia, implica el proceso completo, desde el box de categorización, atención, reanimación si es necesaria, conexión a ventilación si es necesaria, hasta que inicia su traslado a cama hospitalaria o aquellos que son dados de alta del servicio de urgencia. Pero la idea es flujo completo. Eso significa también que las salas de espera son diferenciadas, tanto para pacientes respiratorios y no respiratorios. Las unidades de apoyo, yo no me voy a referir a la gestión de las unidades de apoyo como laboratorio radio, pero solamente quería hacer mención a la imagenología, y particularmente la radiografía convencional de tórax o la radiografía de tórax portátil. Muchos de ustedes sabrán que el impacto o el peso que tiene la radiografía de tórax en la evaluación de estos enfermos es bastante baja, puede subdimensionar muchos pacientes. Por lo tanto, es una herramienta diagnóstica que, si bien todos estamos muy acostumbrados a utilizar para el diagnóstico de neumonía habitualmente, en esta pandemia, en estos pacientes, no tiene un rol muy relevante. Es por ello que nuestra invitación es que lo racionalicen lo más posible, particularmente por un tema de flujo. Porque si solicitan radiografía de tórax portátil a muchos enfermos, recuerden que son máquinas que van a quedar 2 o 3 horas fuera de servicio. Si envían un paciente osteopulmonar a realizarse una radiografía, es una sala de radiografía que va a quedar fuera de combate por lo menos 3 horas. Entonces, les pedimos racionalizar solo en la medida de lo necesario el uso de radiografía de tórax puntualmente. En relación al refuerzo humano y equipamiento, nosotros ya hicimos todo el levantamiento de lo que se necesita en términos generales, tanto en recursos humanos y equipamiento, pero quiero insistir que solamente en aquellos para la implementación de estas estrategias que estamos mencionando, que es el pre-triage y el flujo de atención segmentado y el segundo categorizador. No es para resolver otras brechas de recursos humanos o no son para resolver brechas de recursos humanos de otros servicios del hospital. Luego, lo que les mencionaba, esto ya que estamos en un periodo un poco baja demanda en algunos hospitales, hay que empezar a pensar los mecanismos de rotación del personal de manera cautelar a esta fuerza de trabajo. Con respecto a las licencias médicas, muy breve, quiero contarles que
Me imagino que ustedes saben que en relación a licencias médicas, si uno utiliza los códigos Z29 o U701, son códigos que permiten hacer la licencia médica de manera remota sin necesidad de la huella dactilar del enfermo. Eso significa que usted durante el día, todos aquellos pacientes ambulatorios que le hicieron test de coronavirus y que son pacientes leves, que se van a la casa y los contactan posteriormente para emitir la licencia, ese enfermo no tiene que ir al servicio de urgencia. La idea es evitar toda vez que haya personas esperando o salas de espera. Así que con esos dos códigos ustedes pueden emitir la licencia médica electrónica de manera remota. Muchos se han preguntado qué pasa con las licencias médicas de contacto estrecho. Bueno, pues en relación al sobreuso o al uso indiscriminado de este tipo de licencia, es que se ha determinado que son las Seremi las que emiten esta licencia médica. Como estrategia del servicio de urgencia, no podemos mandar a la gente que se vaya nada más a la Seremi, porque si son las 10 de la noche no hay nadie, sino que la estrategia que estamos desarrollando y que los vamos a mantener al tanto es que cada Seremi va a disponibilizar en cada servicio de urgencia de su jurisdicción un teléfono y un correo electrónico al cual los pacientes van a poder contactar para que les sea emitida esa licencia médica electrónica de manera remota también. Otra estrategia es la atención vertical con Verrier. Todos ustedes saben que una muy buena práctica en la atención de urgencia es mantener pacientes verticales en la medida que se pueda, y para facilitar eso también se levantó un presupuesto para compra de Verrier. Es posible que muchos de esos Verrier terminen con pacientes hospitalizados, eso es correcto, pero insisto que la idea es preconizar el uso de estos Verrier en pacientes de flujo vertical. Con respecto a la educación del 100% del personal en el uso de elementos de protección personal, cuando dice 100%, esto es 100% y diario. Se ha visto que en todos los turnos es necesario recordar estos conceptos, se olvidan, hay un mal uso de los dispositivos, entonces esto aparentemente hay que tomarse 5 minutos, 3 minutos todos los días en cada turno para recordar elementos básicos. En relación a esta estrategia, podríamos partirlo en 3 grandes grupos. Uno es reducir la saturación, por lo tanto evitar el overcrowding de los servicios de urgencia, diferenciar flujos y la protección de los recursos humanos. En relación a reducir la saturación de urgencia, está la implementación de esta estrategia que se llama pre-triage. ¿Okay? El pre-triage no es un invento, hay bastante evidencia al respecto y es lo que se ha recomendado en todas las guías internacionales para esta pandemia, que corresponde a un dispositivo sanitario, es un punto de contacto antes de la categorización, hecho por un médico. Un poquito más adelante se los voy a detallar. Y en relación a otra estrategia para reducir la saturación en servicio de urgencia, es que entendamos que aquellos pacientes que vienen de manera ambulatoria, con síntomas leves, y que vienen porque cumplen con criterios sospecha COVID, por lo tanto vienen a hacerse una toma de un examen, ese paciente no tiene por qué entrar a un proceso de atención hospitalaria de urgencia. Ese paciente viene a un proceso de toma de muestra, pero no tiene por qué generársele un DAU, tener atención médica, acostarse en camilla, no. Y aquí viene la buena gestión de cada servicio de urgencia de disponer carpas que pueden llamar COVID o container COVID o un lugar que se llame COVID que esté fuera del proceso de atención de urgencia. Luego, en relación a diferenciación de flujo, ya lo mencioné, diferenciar entre respiratorio y no respiratorio, pero por favor es el flujo completo. Si ustedes me dicen que los respiratorios entran por un lado, pero cuando hay que intubarlo van a un reanimador general, en el momento que intuben a ese enfermo van a estar por aerosol emitiendo virus por todos lados. Entonces tiene que ser un flujo completo diferenciado. Se entiende absolutamente que eso es súper difícil, pero créame que hay hospitales en condiciones precarias que lo han logrado. Hay hospitales mucho más inteligentes que, de hecho, lo que han hecho es que instalaron una carpa, pero como estimaron que el mayor flujo de enfermos va a ser de aquellos respiratorios, lo que instalaron en la carpa, es decir, la urgencia plan B, es la no respiratoria. Por lo tanto, esta carpa aledaña que instalaron, insisto, no para pacientes leves, no para salud, para atención de aquellos que son nuestro giro de negocio, que son los pacientes complejos, en relación a los no respiratorios, lo instalaron ahí en las carpas. Pero insisto que es todo, categorización, sala de espera, atención médica y reanimación. Luego, en relación a los elementos de protección personal,
y resguardo, eso es muy importante debido a que les mencionaba que puede que haya una baja o pérdida de fuerza de trabajo, y estos mecanismos de resguardo del personal tienen que ser racionales. Me explico, hay algunos servicios de salud que hacen que la gente trabaje 4x4. Trabajan 4 días, descansan 4 y los otros trabajan 4 días. Usted comprenderá que eso es absurdo, se van a terminar contagiando todos de una sola vez. Cuando se usan medidas de aislamiento, separación, ¿no es cierto?, medidas preventivas de cuarentena para resguardar recursos humanos, la idea es que efectivamente sea una cuarentena, 14 días fuera. Si no es posible operativamente, pues bien, que se reinicien los turnos, pero eso de 4x4, sin ninguna otra racionalidad, no tiene sentido. Por lo tanto, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen síntomas respiratorios, aquí vamos a dejar de hablar de pacientes COVID y no COVID. Por lo tanto, tener en nuestro servicio de urgencia la atención de los COVID ya no tiene sentido. Hoy día un paciente que tose y tiene fiebre, ya que puede ser un COVID, todos los respiratorios son COVID, así que mi recomendación es dejemos de hablar de COVID y no COVID. Por lo tanto, el flujo de los pacientes respiratorios van a tener su primer punto de contacto en el pre-triage, luego en la admisión se van a categorizar, se les va a realizar su evaluación y tratamiento y su alta, independiente de la alternativa, hospitalización, domicilio, etc. Ya, este pre-triage, ¿a qué se refiere? Es, como les decía, el primer punto de contacto de los usuarios con nuestros dispositivos sanitarios. El objetivo de esto es, primero, evitar el colapso del servicio de urgencia y evitar más contagio del coronavirus. Por lo tanto, esto consiste en que hay un médico que está en un punto fuera del proceso de atención de urgencia, para graficarlo mejor, está en la calle, en la reja del hospital, y lo que hace es diferenciar los siguientes flujos. Uno, aquellos pacientes que tienen síntomas respiratorios y tienen una condición tal que amerita evaluación médica, por lo tanto los va a enviar al categorizador y a su sala de espera respectiva, no respiratoria, bueno, no respiratoria. Luego los otros son aquellos, es respiratoria. Luego, otro flujo, pacientes con síntomas no respiratorios, pero que sí requieren evaluación médica, los va a enviar al categorizador no respiratorio y en su sala de espera ad hoc. Luego va a haber un grupo de pacientes que son pacientes de baja complejidad, pero que vienen más bien porque tienen elementos que califican para contagio COVID. Por lo tanto, lo que vienen a hacer estos enfermos es hacerse un test. Este médico lo que va a hacer es redireccionar a esas personas y decirle que vayan al salón COVID, carpa COVID, container COVID. Ese paciente no requiere DAU, no requiere atención médica, ese paciente puede hacer todo su proceso sentado, con las medidas de resguardo apropiadas para la toma del examen, se le toma el examen y solo se completan aquellos instrumentos, aquellos formularios que competen para la toma de muestra de un test de impacto sanitario. Y eventualmente la licencia médica electrónica sí amerita, pero este es un proceso aparte. Y el cuarto flujo que va a determinar este médico es aquellos pacientes que tienen síntomas de baja complejidad, que se ven de baja probabilidad de riesgo, va a ser motivarlos a que se mantengan en su casa, que su condición no requiere evaluación médica. ¿Ok? Este médico, para que se entienda, está de a pie, no está viendo camillas, no examina pacientes, siendo más estricto, ni siquiera pregunta por factores de riesgo para llevarlo al extremo. Este médico, de manera rápida y somera, con una capacidad de hasta 30, 35 pacientes por hora, debe determinar de manera rápida cuál es el flujo de los enfermos. Ahora estamos en una situación tranquila, por lo tanto, este médico puede preconizar mayor atención dentro del servicio de urgencia, pero va a haber un momento de tal congestión hospitalaria que el médico va a tener que priorizar efectivamente a aquellos pacientes que de verdad requieren una atención médica de urgencia. Algunos han pensado que este médico, otra de las alternativas de flujo es que derive la atención primaria. Por favor, no. Lo que tenemos que hacer es evitar propagación y salas de espera llenas de gente. Por eso es que derivar al APS para que llenen el SAPU es mala estrategia. Por eso es que tener estos SAUD o tener esta atención rapidita de urgencia es malo, genera contagio.
El influenza se ha triplicado y más, ya entran en circulación algunos BRS. Por lo tanto, lo único que van a hacer ustedes si hacen salas de espera masiva es propagación de virus circulante. Ya les mencionaba entonces los distintos flujos, el flujo respiratorio, no respiratorio, domicilio y toma de muestra. Ese flujo domicilio, créanme que es muy relevante. Si es un médico entrenado, puede evitar hasta un 30% de consulta en servicio de urgencia. Si este médico a todos le dice que se vaya a la APS, claro, van a reventar la APS y va a estar esa sala de espera llena y se van a contagiar más. Entonces ahí tiene que aplicar un arte. Y como les decía, el flujo al objeto que se llama la toma de muestra a COVID, insisto que es para pacientes, que su atención es ambulatoria, no tiene necesidad de atención médica, solamente va a una carpa o dispositivo para hacerse toma de muestra. Insisto que este médico no tiene que llevar un registro en lo que hace, es solamente un punto, como les decía, puede estar en la calle con un toldo para que no se moje, pero lo que hace es diferenciar estos 4 flujos. Va a haber un momento que probablemente la autoridad sanitaria determine que no es necesario tomar más muestra COVID, pues bien, ese dispositivo se desarma y ese recurso humano se dispone al servicio del servicio de urgencia, perdón la redundancia, se pone a disposición del servicio de urgencia, pero este médico de pre-triage se tiene que mantener durante todo el periodo crítico. En relación a atención clínica, repasar algunas cosas. Recuerden, como todos ustedes saben, que la prioridad de atención está dada por la categorización. Si hay un paciente que se ve de gravedad y al lado hay un COVID, COVID significa al día de hoy flujo distinto. Nuestro giro de negocio es y será siempre la atención de los más complejos. Por lo tanto, si han generado un flujo COVID, pues bien, si quieren lo pueden mantener, pero eso no puede significar retrasar la atención de pacientes graves. Lo que les mencioné, intentar prescindir de la imagenología. Abajo, priorizar, asegurar la atención de los pacientes con enfermedades tiempo dependientes. Por eso también es necesario separar el flujo de los pacientes no respiratorios para mantener la prioridad de tratar pacientes con otras enfermedades graves como infarto, traumas, etc. Algunas particularidades como evitar el uso de nebulizaciones. Recuerden que eso es un procedimiento que genera aerosoles, por lo tanto tendrían que tener a los pacientes en dispositivos aislados. Por lo tanto, la recomendación es utilizar broncodilatadores. Muchos de estos pacientes se van a ir a su casa con broncodilatadores, así que pueden usar los mismos que les van a expender muchas veces, como particularmente la neumonía de manejo ambulatorio mayor de 65 años. Y en caso de pacientes que son categorizados como C4 y C5, de partida hay que intentar máximo limitar o supervisar la indicación de exámenes. Ese es el rol del jefe de turno, supervisar la correcta utilización de exámenes y pesquisar la correcta derivación desde el médico de pretriaje. Entonces, con respecto al alta, hay que, al alta desde el servicio de urgencia, uno, es ustedes deben implementar, porque otros servicios no lo van a hacer, ustedes implementen aquellas estrategias que permitan una subida expedita o un traslado expedito desde la urgencia a los servicios clínicos. La escasez de cama es un tema, ese no tenemos nosotros cómo modificarlo. Lo que sí podemos modificar son estrategias de hacer expedito el traslado. Ejemplos. Habitualmente para subir un paciente MQ, ¿no es cierto? La enfermera de urgencia tiene que entregar al paciente a la colega que tiene un montón de cosas que hacer. Conversen con sus directores de hospital, con la gente de calidad y la entrega de pacientes a MQ, pacientes LE, es con un papel. Se llena un papel, se entregan las indicaciones y el paciente sube. No podemos estar esperando un llamado telefónico para generar un traslado. Los pacientes que suben a unidades de intermedio, unidades críticas, que se van a entregar al paciente de manera presencial, por favor no tengan una pre-entrega telefónica. Entonces, son pequeñas estrategias que hacen que todo este tipo de derivaciones sean más expeditas. Luego, el jefe de servicio de urgencia o el jefe de turno de la urgencia no debe operar como un gestor de cama. Yo antes le ponía un nombre más despectivo, no pueden andar mendigando cama en el hospital. Eso es labor de otra autoridad hospitalaria. El jefe de servicio de urgencia, el jefe de turno, tiene que apuntarle a dos cosas muy relevantes: que los procesos de atención dentro del proceso de urgencia de los pacientes sean menores de 6 horas.
No me refiero desde el momento de la admisión hasta que lo atendamos, no. Me refiero a un paciente que logró entrar al proceso de urgencia, es decir, para que se entienda, está sentado en una camilla del servicio de urgencia, en 6 horas todo clínico puede tener clarísimo el destino de ese enfermo. Un dolor abdominal, en 6 horas de que se han procesado exámenes o escáner, etcétera, perfectamente se puede determinar cuál es su destino. Si hay problemas de imagenología y han pasado 8 horas y aún no tienen el escáner, pues bien, ese es otro tema. Lo que no puede pasar, que hayan pacientes, ¿no es cierto?, que están, como se le dicen, pastoreando o en observación del dolor de guatita 8 horas. Si llega un paciente con dolor torácico, permítame que sea tan puntual, si llega un paciente con dolor torácico, tomar un electro, esperar 1 hora, tomar el segundo electro, esperar la tercera hora para ir a tomar troponina, esa estrategia es muy mala, porque eso son 3-4 horas de uso box sin definición. Por lo tanto, a esos pacientes, si han pasado la hora apropiada, tómenle el electro, la troponina, pinchen, hagan todas las intervenciones de una sola vez. Eso significa que la enfermera tiene que tener un contacto con el enfermo y ustedes a las 2 horas al menos van a tener clarísimos los elementos de evaluación del enfermo. Entonces, todos esos procesos son las cosas que ustedes tienen que pensar, diseñar, y para eso está el jefe de turno, para eso está el jefe de servicio. Y la otra función es ver la pertinencia de las hospitalizaciones, particularmente las hospitalizaciones de UPC. En relación al recurso humano, aquí dice trasladar al paciente COVID con personal exclusivo. Más allá que eso, es que aquellos que han estado haciendo turno en el ala respiratoria del servicio de urgencia, después de almuerzo no se pueden ir al área no respiratoria. Ustedes comprenderán que eso es, transformamos una urgencia en un dispositivo de contagio. Entonces, durante el turno la gente se tiene que mantener en el área donde trabaja, y lo mismo aquellos que van a trasladar a los pacientes, que sean de manera exclusiva aquellos que hacen traslado a pacientes respiratorios. Insisto, aquí dice COVID, pero más allá que son respiratorios y no respiratorios. Aquellos pacientes que están a domicilio, indicaciones claras y específicas, ideal, con un papel, ¿no es cierto?, un díptico bonito. Indicar el aislamiento domiciliario con su licencia si aplica, y entregar el DAO con indicaciones médicas y recetas según sea el caso, pero insisto, eso para los enfermos que entran al proceso de atención de urgencia, es decir, los que necesitan un DAO. Los otros médicos que fueron pesquisados por el doctor del pre-triage se van a domicilio con la recomendación de que no es necesario consultar. Quisiera hacer énfasis que esto no es un condicionamiento de la atención. Aquí no se le está condicionando la atención a nadie. Esta es una consejería en salud. Si el usuario quiere de todas maneras entrar al proceso, pues bien, que vaya al proceso. Si el paciente quiere igual al ir a la carpa COVID, que vaya, no le van a tomar el examen. Pero aquí no se condiciona el flujo de las personas. Lo que sí, esa persona hay que explicarle que si va a la carpa o al sector de servicio de urgencia no respiratorio porque le duele un pie, explicarle que puede que esté 36 horas esperando su atención. Entonces, por eso que yo insisto que estos enfermos no es con registro, no es con DAO. En relación a la muestra, ya les explicaron, ¿no es cierto?, que para mejorar la atención y optimizar los recursos ocupemos la separación de los procesos y esta implementación de la estrategia que podemos llamar carpa COVID o como ustedes quieran llamarle. Con respecto al recurso humano, las estrategias definidas son las siguientes. El hospital, o al menos su servicio de urgencia, tienen que generar un listado, un catastro completo del recurso humano que está disponible hoy y el que pudiera reclutarse. Me refiero a clínicos que están en actividades administrativas, de docencia, voluntarios, alumnos, etc. Luego, de ese catastro hay que eliminar a aquellos que definitivamente no quieren participar, una persona que es adulto mayor, una persona con alguna inmunosupresión, etc. Y luego la idea es que los turnos queden con una dotación homogénea en relación a su expertise. Voy a dar un ejemplo: si en el turno lunes hay 3 especialistas y en el martes hay un especialista, no puede ser, no es presentable, ¿no es cierto?, que si llega refuerzo, reforcemos el turno lunes. ¿Me explico? De hecho, lo más moderno es que pesquen a todo su staff con expertise y lo distribuyan homogéneamente en cada uno de sus turnos. Si los anestesistas se ponen a vuestro servicio, que sería excelente, no puede haber un turno miércoles de puro anestesista. Tiene que haber, los anestesistas se adosan a cada uno de los turnos, de la misma manera que deberían hacerlo en su unidad de crítico.
no pueden haber sectores de crítico, como por ejemplo recuperación de anestesia, no pueden haber sectores donde se le dé atención de crítico solamente con anestesista o solamente con interno de medicina interna, con becado de medicina interna. Entonces eso es muy importante, la homogeneización de los turnos. Y luego, si en este momento es posible, hay que hacer cuarentena preventiva y resguardo de recursos humanos de backup. Luego, este mismo recurso humano se le tiene que hacer un seguimiento antes de cada turno, al final del turno, control de temperatura. Si somos más modernos, la gente de infección intrahospitalaria debiera llevar un catastro de las personas, llamarlos por teléfono, etcétera. Un funcionario que va a trabajar enfermo con síntomas leves, pero que va a trabajar enfermo, corremos riesgo que infecte todo su turno y eso es un desastre. Ya les mencionaba que la capacitación en el uso correcto de elementos de protección personal es fundamental. Prontamente, creo que hoy o el lunes, va a salir un instructivo que es la actualización del uso de elementos de protección personal con dos conceptos nuevos, que es la racionalización al máximo, es decir, cumplir a cabalidad las indicaciones de uso de EPP. Y en qué casos no es necesario, no tiene indicación de uso. Algunos ejemplos clásicos son la gente que trabaja en admisión o la gente del categorizador. Si está separado por contactos y gotitas con una mica del enfermo, en fin, no tiene indicación más allá que las medidas estándar. Si, aquellos que van a tomar signos vitales, elementos de precaución ¿cómo se llama?, de contacto. La gente de admisión no tiene por qué usar N95. ¿Me explico? La gente del triage tampoco tiene por qué utilizar N95 si tiene otro elemento de protección. Las funcionarias del CEDILE no tienen que ocupar N95. Y así una serie de ejemplos que ustedes se pueden imaginar que va a aparecer en este nuevo documento. Y lo otro que va a aparecer es el concepto de uso extendido. Uno durante el mismo turno, puede permanecer con la misma máscara N95 durante todo el turno. Por esto hemos confeccionado esta lista de chequeo que les va a permitir a todos ustedes saber el estado de avance de cada una de estas implementaciones, cada una de estas acciones. Entonces, implementación del pre-triage fuera del hospital va a depender de tener al médico o, si estamos en momento de baja demanda, disponer uno de los médicos que ya están de turno, buscar el espacio físico, como le digo, no instalen una carpa con camilla, esto es un puesto, un toldo. Busquen el lugar estratégico, si están en proceso, menciónennos por qué es lo que los tiene complicado. Lo del segundo categorizador, se levantó la necesidad de recursos humanos para que todos los servicios de urgencia puedan tener su segundo categorizador, que es para aquellos respiratorios y no respiratorios. Hay algunos que le llegó recursos humanos y los separaron a adulto y niño y están juntando los adultos respiratorios y no respiratorios. Ustedes comprenderán lo que significa eso. Entonces, lo mismo, hay que agotar todos los recursos y toda nuestra imaginación para separar las salas de espera, para diferenciar los flujos de atención. El levantamiento de recursos humanos y de equipamiento está enfocado a estas estrategias. Si alguien va a ocupar carpa, equipamiento, camilla y recursos humanos para tener un flujo especial para pacientes de baja complejidad y resolver la baja complejidad, no es para allá donde va el recurso humano. Este recurso humano es solamente para incorporar en esta línea estratégica. Algunos dos elementos es en relación a la recepción de pacientes SAMU. Es importante recordarles que hace aproximadamente un año salió un ordinario y que tiene particularmente respaldo de dictámenes de la Contraloría que hacen mención que el funcionario, el personal SAMU, no puede, tiene estrictamente prohibido dar cualquier tipo de prestación sanitaria dentro del servicio de urgencia, dentro del hospital. Y como el proceso de atención de urgencia se inicia en la admisión, significa que después de la admisión el personal SAMU no puede, por mucho que quiera, no puede seguir dando resguardo, cuidar o menos dar atenciones clínicas a ese tipo de enfermos. Por lo tanto, podemos llegar a que sean buenas prácticas que al menos después de categorizar, el equipo humano SAMU se debe retirar. Si no se puede retirar con la camilla del enfermo, el enfermo se mantendrá en esa camilla SAMU, pero no a resguardo de los funcionarios SAMU. Ese equipo se tiene que liberar prontamente para hacer traslados críticos.
ese paciente acostado en camilla SAMU es de responsabilidad del servicio de urgencia. La estrategia para resolver esa necesidad no es tener camillas de urgencia disponibles, se las van a ocupar al tiro. No, la estrategia es disponibilizar, dejar trazados espacios físicos demarcados dentro del servicio de urgencia donde se van a, entre comillas, estacionar estas camillas con sus enfermos. Y ustedes buscan la forma de resguardar a esos usuarios. De la misma manera es que SAMU, al momento de admisionar al paciente, puede darse cuenta que hay pacientes que pueden esperar sentados en la sala de espera, etc. Pero quiero insistir en que el equipo humano SAMU no puede seguir manteniendo la atención clínica dentro del servicio de urgencia. Obviamente ese equipo al momento de quedar libre, de inmediato tiene que, aquí viene la siguiente estrategia, que es obtener camillas de backup. Son camillas vacías que tiene que tener cada SAMU, que le va a permitir reoperativizar ese móvil y ese recurso humano. Otro tema que no figura en la lista de chequeo, por favor ustedes lo agregan, que tiene que ver con las bases SAMU, no tienen los implementos para hacer instalación o retiro de elementos de protección personal. Tampoco todas las bases SAMU tienen los elementos para hacer el aseo de la ambulancia. Muchas veces esto se realiza afuera del servicio de urgencia y últimamente muchos servicios de urgencia, por temor a contagio, no permiten que el SAMU realice su aseo o que elimine su elemento de protección personal. Ahí, por favor, entendamos que ellos no tienen otro lugar donde hacerlo, por lo tanto, dentro del estacionamiento o de la rampa de ambulancias de urgencia, disponer un lugar donde la ambulancia estacionada pueda hacer su aseo respectivo y el personal pueda retirarse su EPP. Eso es. ¿Pasamos a contestar algunas preguntas? Recopilamos algunas de las preguntas que hicieron en los distintos chats. La primera pregunta, ¿dónde se recomienda o de qué manera estructural se recomienda el pre-triage? Lo dijo en la presentación, pero si lo puede... Sí, brevemente, el lugar preciso lo definen ustedes tácticamente. El concepto, partamos por lo básico, no está dentro del servicio de urgencia, no está dentro del categorizador, no está afuera del categorizador, porque si no tendrían que tener un médico pre-triage para cada uno. Esto está afuera de las salas de espera. Las experiencias con pre-triage, varias de ellas se han sacado en la pandemia influenza y las otras en esta pandemia, y es un médico que está de a pie, como les digo, en la calle, en la reja del hospital. Si la reja es un poco insegura, pueden hacerlo un poco más adentro, pero tiene que ser un puesto demarcado, que el usuario entienda que ese es el primer punto de contacto. Se relaciona con la pregunta, ¿a qué se refiere con flujo completo de diferenciación? Flujo completo me refiero a que los pacientes que tienen síntomas respiratorios no pueden compartir la misma sala de espera, ni el mismo categorizador, porque van a contagiar el resto, ni tampoco el sector de atención clínica, y por mucho menos no pueden compartir el mismo reanimador, box de reanimación, que aquellos pacientes que pagan por el flujo no respiratorio. Recuerden que aquí una de las grandes directrices es evitar más contagio. Entonces, si el flujo está separado hasta cierto punto, pero los pacientes que están en espera, por ejemplo, de subir a cama hospitalaria, están todos en la misma sala de espera, claramente se van a contagiar y van a tener infartos con COVID, accidente cerebroescolar con COVID, niños con apendicitis con COVID. Entonces, por eso que el flujo completo, insisto, desde la categorización, atención clínica, reanimación y alta, cualquiera sean sus destinos. Preguntan también, ¿es posible la toma de muestras en servicios de urgencias no hospitalarios sin hacer evaluación médica? Lo preguntan porque en el CEFAM, de donde están preguntando, lo pensamos, pero no han podido ver el problema de la notificación. Perfecto. Un tema, primero veámoslo, el dispositivo, y después veamos los papeles. El dispositivo, esto se puede hacer en un centro de madre de la municipalidad. Si se dispone con todo el material, una cabina apropiada, el personal clínico apropiado, esto se puede hacer en cualquier parte, como les dije, puede ser una carpa.
no requiere una evaluación médica de por medio. Insisto, esto es como cuando una señora va al control del tratamiento anticoagulante, que no se le hace una evaluación médica. Esta es una persona que de manera ambulatoria entra a un dispositivo, un funcionario que puede ser admisionista, etcétera, o un administrativo, perdón, le toma los datos básicos, se le hace el procedimiento de toma de muestra, se hace la notificación, se le entregan los papeles y se va. Como le digo, no requiere entrar al proceso de categorización, evaluación clínica, toma de signos vitales, no requiere ninguno de esos procesos. Entonces, esa carpa o dispositivo COVID, si usted quiere implementarla en los dispositivos no hospitalarios, me parece muy bien, pero no lo haga en el SAR, pues. Si el SAR es un servicio de urgencia, usted tiene que admisionar, tomar signos vitales, atender, camillita, la guatita, examinar. No, no, no. Este es un paciente que requiere un test. Si lo quiere hacer en la atención primaria, fantástico. Afuera del SAR pongo una carpa o dentro del SAR hago un flujo diferenciado exclusivamente para toma masiva de muestra COVID. Aquí no es necesaria una evaluación médica de por medio. Pacientes con fiebre, mialgia o cefalea podrían ser sospechosos y puede que no tengan síntomas respiratorios. Se ha preguntado bastante en cuanto al paciente sospechoso. Sí, en este momento, mire, la definición de caso es la que está en las circulares del Ministerio de Salud. Pero yo les sugiero que a esta altura, con el nivel de contagio doméstico que tenemos, es que aquellos pacientes que tengan síntomas gripales, ese es un síntoma gripal, sin necesariamente síntomas respiratorios, les diría que pasa por el flujo respiratorio. Preguntan, ¿podría ser un enfermero u otro profesional el que haga el pre-triage? Todas las experiencias internacionales, vamos a partir por lo general, todas las experiencias internacionales lo hacen con médicos. Aquí son dos cosas. En relación a la expertise, yo puedo concordar con varios de ustedes que lo deben pensar que el expertise para hacer esta actividad puede ser alcanzada por una enfermera, absolutamente, absolutamente. En experiencia en escenario de eventos múltiples víctimas, también se ha utilizado una enfermera como un enfermero con la capacidad para hacer selección y triage prehospitalario, antehospitalario. Esto es muy distinto. Esto es una pandemia donde el proceso no es seleccionar, en este punto pre-triage, el arte no está en seleccionar el que realmente necesita. Eso se va a hacer en el categorizador. Aquí el gran foco de este primer punto de encuentro es determinar quién no necesita evaluación. Este funcionario lo que tiene que hacer es lograr desincentivar la patología, la consulta de la patología banal. Y en nuestra cultura y en muchas otras culturas, que esa consejería en salud no se lo haga a alguien con cotona blanca y estetoscopio al cuello, tiene su dificultad. Y también hay un tema médico-legal, es que tenemos un clínico que está respondiendo ante la ciudadanía, sin registro, no tiene por qué, pero está respondiendo ante la ciudadanía, que está dando recomendaciones de salud de no consultar en un dispositivo. Entonces, desde un punto de vista médico-legal, desde un punto de vista cultural y de un punto de vista de evidencia, corresponde que sea un médico. No tiene que ver con en relación a expertise para determinar la severidad de uno y prioridad de atención, eso sí lo tienen las enfermeras, pero esto es distinto. Dudas sobre las licencias. En cuanto a la licencia, ¿esta será dada por Ceremi? ¿Quién da la licencia? Eso como que no está, ahí lo preguntaron, lo de la licencia, entonces ¿será la Ceremi que lo da? No. Distintos tipos de licencia. Aquel paciente que entra a nuestro dispositivo, ¿no es cierto?, llamémoslo carpa COVID, ¿sí? Por lo tanto, cumple con la definición de caso, se le toma el test, etcétera, y después resulta positivo. Esto, insisto, por eso que ni siquiera es necesario que ahí haya un médico haciendo licencia. Al final del día, ustedes pueden recopilar todos los tests que salieron positivos, se llaman por teléfono a esas personas y le dicen, don Jorge, usted resultó positivo, así que le voy a emitir su licencia médica electrónica de manera remota. Lo que están haciendo algunos hospitales es que los llaman y le dicen, vaya mañana a la urgencia para que le emitamos la licencia. No, acuérdense que hay que evitar contacto entre las personas. Entonces, todos aquellos que ustedes pesquisan como COVID positivo, la forma de emitirle su licencia es de manera remota con los códigos que les sugerí. Que debido a la demencia temporal que tengo se me olvidó, pero era
U701, creo, en fin. Todo eso se hace de manera remota. Ahora esto es distinto. Cuando alguien manifiesta ser contacto estrecho, es decir, llega papá y mamá diciendo que su hija es test COVID positivo y le van a pedir a ustedes la licencia de contacto estrecho, esa es la que solamente la Seremi puede emitir, debido a que solamente la Seremi quien tiene al detalle quiénes son los casos que han sido confirmados positivos. ¿Me explico? Entonces, pero de todas maneras, como esos usuarios van a llegar a la urgencia, ustedes díganle que no pueden emitir la licencia de contacto estrecho, de hecho no les va a resultar, no la pueden emitir, y derivar a la persona a la Seremi. Pero si ustedes la mandan así nomás, el usuario va a quedar insatisfecho, tienen que darle un mecanismo de contacto. Entonces, cuando uno le dice, te van a llamar, eso significa no te van a llamar, ¿no es cierto? Entonces, usted denle un teléfono que cada una de sus Seremi, nosotros ya lo conversamos, debieran disponer a cada uno de los dispositivos de urgencia, entregarles un teléfono y un correo electrónico local, mediante el cual el paciente puede contactar a la Seremi para solicitar su licencia, exclusivamente esta, la de contacto estrecho. Siempre preguntan por la EPP, considerando que los síntomas han sido muy variables, no solo respiratorios, casos con cefalea, lo mismo que habíamos hablado hace poco en la otra pregunta, ¿qué EPP deberíamos tener con los pacientes no respiratorios? Bien. Con los pacientes no respiratorios, evidentemente se mantiene la medida estándar. Deberían idealmente mantener contacto y gotitas, pero particularmente si me preguntan por la N95, si es el kit del tema, no tiene sentido. No tiene sentido. La agente de admisión no tiene sentido porque aquí no hay emanación respiratoria de virus, salvo en aquellos procedimientos que generen aerosoles. Entonces, no tiene indicación. Y particularmente no tiene indicación el uso y el desuso y el desecho reiterado de elementos de protección personal. Pero miren, para mayor detalle, como les dije, muy prontamente yo ya la vi lista, el documento de actualización de EPP, y que tiene elementos muy puntuales en relación a la atención de urgencia. Preguntan acá desde SAPUS. Perdón, un segundo. Sí. Y lo que se nos ha consultado mucho es en relación al buzo blanco, que usa mucho sistema prehospitalario. Pues yo entiendo que si un funcionario ve que por la tele que otro funcionario de otro SAMU usa el buzo blanco, yo entiendo que se generen ciertas aprensiones. Pero nosotros pertenecemos al mundo de la salud, por lo tanto pertenecemos al mundo de la ciencia y tenemos que apegarnos a la evidencia. Entonces, los buzos blancos que ustedes ven y que les llaman Tyvek, recuerden que Tyvek es una marca, y los Tyvek que ustedes ven son Tyvek 500, que para lo que les sirve es que cuando pinten el techo de la casa no se les ensucie el pantalón. Para eso el Tyvek 500. No tiene certificado de seguridad biológica. Así que aquellas personas que andan solamente con su buzo no se están protegiendo. Entonces, si se quieren proteger y quieren proteger a sus funcionarios, tienen que andar con pechera impermeable larga, guantes y antiparra y mascarilla. ¿Me explico? Pero el buzo Tyvek 500 no sirve. La pregunta de los SAPUs, ¿podría ser una opción unificar los varios SAPUs en una comunidad para agrupar el equipo sanitario para ver mayor capacidad operativa y distribución de flujos? Eso absolutamente es local, porque depende la ubicación geográfica de los SAPUs, ¿no es cierto? El SAPU Colchane evidentemente no se puede juntar con ningún otro SAPU debido a la distancia donde se encuentra. Como concepto general, eso lo pueden ver en la medida que no genere salas de espera con 60 personas juntas contagiándose entre ellos. Entonces, y luego ustedes tienen que estar pensando en el futuro. Acuérdense que esto no es una super campaña de invierno. Aquí no hay un evento de múltiples víctimas. Este es otro escenario distinto. Esto se llama pandemia. Y en pandemia hay que desincentivar la consulta banal. Toda vez que usted abra un dispositivo, la gente lo va a usar. ¿Ya? Puedo dar un ejemplo coloquial, ¿no? Fíjese que el centro que está cerrado, ayer vi una zapatería que estaba abierta y habían 6 señoras afuera esperando para entrar. ¿Me explico? Entonces, cuando usted abre una oferta, la gente la va a ocupar. Si usted abre todos los SAPU, la gente va a seguir yendo. Entonces, ustedes tienen que pensar de manera estratégica. Lo que es APS yo no me puedo meter, pero ustedes, como funcionarios del sistema de salud, conversen con su autoridad y planteen
que los dispositivos de atención de banalidad se tienen que ir restringiendo al máximo, salvo que por un tema territorial y de acceso a la ciudadanía sea necesario mantenerlos activos. Pero hay SAPUs que están a cuadra del hospital, desde el hospital base, no tiene sentido tener ese SAPU abierto. Esto pasa por recomendación, porque esto es algo que tiene que determinar la gente de APS. Pero por supuesto que hay que empezar a restringir los dispositivos de atención de consulta banal. Perfecto. Preguntan acá, bueno, hay muchas preguntas, estoy Sí, viendo si hay un contacto estrecho para un funcionario de la salud, es decir, ¿se toma como un accidente laboral y esto se va a ver con la mutualidad solamente o con quién que se ve? Dice contacto estrecho con un paciente. O sea, un funcionario con un paciente COVID Claro. positivo y que no se utilizó a lo mejor las medidas. Claro que eso no es la definición de contacto estrecho, pero lo entiendo. La persona estuvo expuesta a un procedimiento que genera aerosoles o no utilizó solamente protección personal de manera apropiada. Ya. Y si no está con síntomas, por lo tanto, ese diagnóstico, la licencia la tiene que emitir la Seremi. Y si tiene que ver con accidente laboral o no, puede ser, pero no va a ser el clínico de turno quien lo determine, sino que, por lo que entiendo, es la Seremi en relación me pillaron, pero mire, insisto, pero esa licencia no la puede emitir el servicio de urgencia, eso lo tiene que ver la Seremi, ¿ya? Y hay algunos que se van a considerar accidente laboral, sí, pero no recuerdo quién es el que lo determina, pero claramente no lo determina el médico de turno de urgencia para que le emita esa licencia al funcionario. Ahí decían, depende de la Seremi de Salud. Sí, ¿Cómo se sí, están contestando sí, ahí? bien, exacto. Yo estaba revisando los distintos links y en realidad las preguntas se repiten más o menos en el mismo contexto. Así que, de todas maneras, la presentación va a quedar a disposición de todos. Va a estar presente en la Xochimmu. La Xochimmu igual está subiendo las presentaciones y también están en la página del Ministerio de Salud. Nosotros le estamos en los distintos chats subiendo los links donde están estas presentaciones y la verdad las encuestas también lo que hacen es ver cuál es el diagnóstico educativo para que ustedes posteriormente vayamos reforzando estos temas que se han reforzado en las distintas presentaciones de la Xochimmu. Nuevamente, Doc, le queremos agradecer la presentación, haber estado de nuevo con nosotros y agradecer también a todas las personas que se conectaron, a todas las preguntas que nos realizaron, muestra el interés de la gente, los profesionales de salud. Y le agradezcamos al equipo de Salud Digital que nos permite hacer esto posible. Y el día 6 de abril, el día lunes, va a estar con nosotros el doctor Jorge Neira Miranda con el tema gestantes, parto y puerperio COVID-19. Han habido varias preguntas en general de la parte pediátrica y creo que esta es la instancia para que puedan hacer todas esas preguntas que se han realizado. Nuevamente, Doc, si quiere decir algunas palabras. Nada más transmitirle tranquilidad, el uso correcto del EPP los mantiene apropiadamente protegidos. Todos estamos utilizando los EPP, al menos yo lo digo francamente, estamos utilizando los EPP de manera que corresponde. Hay que cuidarlos porque muchos hospitales lo están perdiendo. En Nueva York particularmente hay hospitales que se están cubriendo con pañuelos. Los funcionarios entonces tenemos que cuidar los elementos de protección personal. Luego felicitarlos por la tremenda labor que hacen. Cuídense mucho. Cuídense entre ustedes y vamos, que somos un dispositivo muy importante. Muchas gracias a todos nuevamente.